pues en sus clases, por ejemplo, habituales, llegan a revisar las reglas de uso, dependiendo de qué grafía se trate, pero vamos a hacer algunos y vamos comentando, de todos modos, cuál es la regla que se está aplicando o cuál es la regla que se debería considerar ahí, ¿no? Entonces empezamos con esta número uno, ahorita ya llegaremos a la parte de grafías, que nos dice, ¿qué oración presenta una correcta acentuación? Lo voy a hacer un poquito más grande, por si necesitan visualizarlo más. Ok, entonces, recuerden lo que ya hemos mencionado en otros momentos, en otros contextos. Normalmente, habitualmente, se trata de que ustedes identifiquen en qué regla de acentuación tienen que pensar, ¿no? Si tienen que pensar en una regla de formación de diptongos o en una regla de formación de hiatos, o si simplemente es una regla general de acentuación en cuanto a agudas, graves, esdrújulas, o son palabras compuestas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues algo similar se busca en este ejercicio, ¿no? Que ustedes identifiquen a grandes rasgos cuál es esa regla en común que se está presentando, bien o mal, en las opciones de respuesta, ¿no? Como ya lo están mencionando varios de ustedes, aquí la respuesta correcta efectivamente tendría que ser el inciso C, ¿no? Lo vamos a marcar. En todos los casos, encontramos palabras que están planteando el uso o la presencia de algún hiato, ¿no? Algún hiato, pero específicamente un hiato de vocales fuertes, ¿no? Recuerden, dos vocales fuertes se separan y forman hiato, ¿vale? Entonces, lo que les decía hace un momento, de repente hacen cada vez más esto de que sí ponen el acento en la palabra, pero no en la vocal tónica exactamente. Y sucede en créanme, ¿no? Créanme, sí lleva acento, ¿vale? Pero ¿cuál es la vocal tónica? No es la A, ¿no? La vocal que suena fuerte es la E específicamente. Entonces es créanme, ¿no? Entonces es drújula, créanme, pero no se encuentra la tonicidad en el an, ¿no? Se encuentra en el cre específicamente, o sea, sobre la vocal tónica sería la e específicamente. Entonces, eso es lo que está mal, ¿no? Que créanme, tendría que llevar acento, pero sobre la e, no sobre la a, ¿no? Porque esa es drújula. Si esto tuviera una discusión mediada, si esto fuera, perdón, una discusión mediada, tendría ventaja sobre mi oponente. El tendría está bien acentuado, la discusión también, entonces ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema en el inciso B o C? Por favor, tráeme la revista que dejé anoche en el sillón. Otra vez, entre la A y la E forman un hiato porque son dos vocales fuertes. Entonces, la división silábica de esta palabra es la siguiente. Escribiríamos la división silábica así. Tra, e, me, ¿no? Tenemos tres sílabas y la tónica es la A, tráeme, tráeme, ¿no? Entonces es esdrújula la palabra. Y al ser esdrújula la palabrita, pues evidentemente tráeme debe llevar su acento, ¿vale? Entonces, ojo, no es sobre la E, porque si no diríamos traeme, sería grave terminada en vocal y no tendríamos por qué acentuar, ¿no? Pero la palabra es esdrújula, más bien, tráeme. ¿Cuál es la palabra que nos interesa en el inciso C? Si ya estuvimos estableciendo que se trata de formación de hiatos por vocales fuertes, ¿cuál es la que nos interesa en el C? Óseo, ¿no? Efectivamente, la palabra óseo, aunque es muy breve, aunque es muy cortita, es una palabra esdrújula. O, C, O, ¿no? La sílaba tónica es la primera O. Por lo tanto, como les decía, esdrújula. O, C, O, ¿no? Entonces ahí tendríamos el aspecto. Todo lo demás también está bien acentuado, obviamente, ¿no? Está, que es aguda, cartílagos, que es esdrújula, ¿no? Se tiene que acentuar. Bien, ¿qué pasa con la segunda palabra?
A ver, entonces, ¿qué piensan de esta? ¿Hiatos también? Ok, todas entonces presentan la cuestión de hiatos. Vamos a ver, ¿no? El inciso A dice, el autor posee una privilegiada escritura proteica, es decir, versátil y flexible de manera concreta, ¿vale? Entonces, aquí hay dos palabras que parecen ser muy similares, tal vez casi la misma para algunos de ustedes, en el inciso A y en el inciso B, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? Decimos proteica y decimos proteínicas, ¿vale? Entonces, aunque tienen casi la misma escritura, una está bien y la otra está mal en cuanto a la acentuación, porque ¿qué se forma en proteica? ¿Qué sucede entre la E y la I? Es diptongo, efectivamente, Camilo. Lo que sucede aquí entre la E y la I en la palabra proteica es un diptongo, proteica, ¿vale? Entonces, al ser diptongo, proteica, significa que la palabra es grave y termina en vocal, por lo tanto, no tendría que acentuarse. Distinto de proteínica, prote y, ¿no? Nica. La palabra proteínica es esdrújula. Como palabra esdrújula tiene que acentuarse. Entonces, vean la diferencia. En las dos tenemos una E y una I juntas, pero en la primera, la que suena fuerte o la que es tónica es la vocal fuerte. Y en la segunda, la que es tónica es la vocal débil. Entonces, recuerden, si la que es tónica es la vocal fuerte, como en el primer caso, se forma diptongo y tengo que pensar si es aguda, grave, esdrújula y cómo termina. En cambio, en la segunda, es hiato porque la que es tónica es la débil, la I, ¿no? Y es esta regla de formación de hiatos que me exige acentuar de manera obligada esa vocal débil que esté sonando fuerte, ¿no? Que está siendo tónica. Entonces, efectivamente, por ahí lo comento porque una que otra persona consideró que la respuesta correcta era el inciso A, la mayoría se inclinó por el inciso B y efectivamente, ¿no? Esta tendría que ser la respuesta correcta, el inciso B. Entonces, ojo ahí, tienen que identificar exactamente, y justo por eso les puse estas dos palabritas, para que se den cuenta exactamente de cuál es la vocal tónica. En una es la E, la fuerte, entonces es diptongo. En la otra es la I, la débil, entonces es hiato. Y ahí suceden cosas distintas, ¿no? Por el tipo de hiato que se está formando específicamente. Se dice, los deportes acuáticos, dice ahí, ¿no? ¿Cuál es la vocal tónica entre la U y la A? Otra vez, lo que les decía. Si la vocal débil fuera la tónica, pues sí, la escribiríamos así, con acento en la U, pero la vocal tónica es la fuerte, la A. Por lo tanto, se forma más bien diptongo, no un hiato. Sí se tiene que acentuar, pero sobre la A, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Acuáticos suelen ser los protagonistas durante la emisión de los Juegos Olímpicos, ¿no? De ahí en fuera, todo lo demás es adecuado. Bien, y la tercera, ¿cuál sería la respuesta ahí? Correcto, ¿no? En todas tenemos palabras compuestas, efectivamente, tanto en A como B como en C. Solo que en C tenemos una compuesta por guión corto, ¿vale? ¿Y qué dijimos hace un momentito? Que las compuestas por guión corto, ambos componentes conservan su sílaba tónica. Por lo tanto, histórico sigue siendo esdrújula y tiene que seguir acentuándose, ¿vale? Entonces, efectivamente, esa, como ya lo comentan varios, está mal, ¿no? Falta el acento acá porque es compuesta pero por guión corto. Y luego en A y en B tenemos compuestas sin guión, turbohélice y 22, ¿vale? ¿Qué tipo de palabra es turbohélice? Ya dijimos que el primer componente pierde todas sus características de tonicidad, solo las conserva la segunda. Entonces, hélice como tal es una palabra esdrújula, tiene que acentuarse porque justo estamos determinándola como ese tipo de palabra, ¿no? Sabemos que todas las esdrújulas se acentúan. Y por su parte, 22, 22, ¿no? Aguda terminada en S, no suena fuerte en 20, solo suena fuerte en 2, ¿no? Entonces, aguda terminada en S debería acentuarse. Y lo mismo sucede con otros numerales, ¿no? De este tipo, como 23 también se acentúa, como 26 también se acentúa, o como 21, ¿no? Entonces vean cómo estos cuatro numerales tienen esta característica. Cuando los escribimos como cardinales, obviamente, que se escriben juntos, 21, 22, 23, 26, ¿no? Todos estos son compuestas agudas terminadas en vocal o en N o en S, entonces por eso las tendríamos que acentuar, ¿vale?
Bien, entonces ahí establecimos, uno tendrá que ser C, 2B y 3A. ¿Queda alguna duda en cuanto a las que hemos comentado hasta ahorita? Ok, voy a borrar esto y pasamos a las siguientes. ¿Qué pasa con estas? Con la 4. Ok, ¿qué palabras son estas? Son conjuntos donde estamos planteando la cuestión de interrogativos en oposición a los relativos, efectivamente, ¿no? Ojo, que nadie dijo la respuesta correcta, ¿no? Y vamos a ver por qué. Muchos dijeron que el inciso A, varios, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que se guíen específicamente por la tonicidad, que el aspecto de la tonicidad les puede ayudar perfectamente a determinar si la palabra es justo tónica o si es átona y saber si se acentúa o si no se acentúa, ¿no? A dice, si lo pronunciamos como está escrito, ¿no? ¿Quiénes llegaron son los invitados de tu tía? Se dan cuenta cómo la entonación no tiene sentido. Decir, ¿quiénes llegaron son los invitados de tu tía? Tendríamos que decir, quienes llegaron son los invitados de tu tía. Entonces es diferente, ¿no? Si yo lo pronuncio como está escrito, debe sonar fuerte ese quiénes. Y no tiene sentido que suene fuerte porque aunque es una pregunta, la pregunta no la está haciendo el quiénes. La pregunta es específicamente, ¿son los invitados de tu tía? Esa es la pregunta, ¿no? Y ese quién es qué es. Es un relativo. Es un relativo porque refiere a personas. ¿Se acuerdan que les mostré el recuadro hace un momento, ¿no? Y en ese recuadro nos decía, si la palabra es un pronombre sin antecedente, no lleva acento. Entonces, ese quienes refiere a personas. Entonces, específicamente, al referir a personas, aunque no se estén mencionando, funciona como pronombre y que entonces no debe acentuarse, ¿vale? No está haciendo de forma directa la pregunta, sino que refiere a personas. No debe llevar acento. Y luego, muchos eligieron el inciso C. ¿Cuál bicho venenoso? Todos se alejaban de él. Piensen en el contexto, ¿no? eh, de manera concreta. Piensen en el contexto que se está presentando con esas dos frases o con esos dos segmentos. ¿Ustedes creen que en ese contexto tiene sentido? Exacto, no es pregunta, ¿no? Es otra vez un relativo de forma concreta. O sea, no, si fuera pregunta, forzosamente tendrían que existir los signos, porque no toda pregunta, y eso a lo mejor ahorita conviene aclararlo, recuerden, ¿no? Dijimos, existen preguntas perdón, preguntas directas e indirectas, ¿no? Pero claro, hay preguntas que no hay un contexto en el que puedan ser indirectas. Esta es una de ellas. O sea, si esto fuera una pregunta, forzosamente tendría que haber signos de interrogación. No puede ser una pregunta indirecta, porque ¿cómo sabemos que debe ser directa? Porque el cual estaría encabezando a la pregunta. Y si sucede que el cual encabeza exactamente a la pregunta, aparece al principio de toda la oración, tienen que escribirse los signos obligadamente, ¿no? Entonces, eso a lo mejor puede ser algo que les ayude o que les sirva para determinar tal cuestión, ¿no? Entonces, si es pregunta, la primera palabrita seguramente es la que sería interrogativa, ¿no? Y por lo tanto, deberían existir los signos, ¿no? Deberían estar presentes los signos. Entonces, no es pregunta, ¿cuál bicho venenoso? Todos se alejaban de él. Piensen en la otra forma. ¿Cuál bicho venenoso? Todos se alejaban de él, ¿vale? No hay pregunta de por medio, por eso no hay signos de interrogación, por eso no los puse, eh, sino que simplemente es un aspecto relativo. ¿Cuál bicho venenoso? ¿Qué ese cuál bicho venenoso es equivalente a qué cosa? A un cómo, ¿no? Como bicho venenoso, todos se alejaban de él.
¿vale? Entonces, es algo perfectamente relativo y tampoco el inciso C podría ser la respuesta. Tendrían que existir, les reitero, para que esto fuera correcto, forzosamente signos de interrogación, ¿no? Para que se entienda que sí es un aspecto meramente interrogativo, ¿vale? Entonces, ya por descarte, la respuesta correcta tendría que ser el inciso B. ¿Quién hizo la puerta? ¿Qué terrible trabajo realizó? ¿Quién es un pronombre que refiere a alguien que no está presente, ¿no? Entonces, en lugar de decir la persona antes, ese quien solo está refiriendo a una persona que no se menciona, pues que no está explícita en la oración. Eso es justo la cuestión de lo que hace el pronombre, referir a un sustantivo que no está presente en este caso, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la puerta? ¿Qué terrible trabajo realizó? Es como decir, el que hizo la puerta, ¿qué terrible trabajo realizó? ¿Vale? El segundo sí es una exclamación, por eso están presentes los signos, ¿no? Porque ahí no podríamos simplemente eliminarlos, porque justo ese que está encabezando la exclamación, entonces tienen que estar presentes forzosamente. Por eso la respuesta correcta es el inciso B, porque es un relativo y como tal no debe llevar acento. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, ojo, les vuelvo a reiterar, no se dejen llevar por simplemente aspectos de si está al principio la partícula con acento, ya es pregunta, ¿no? Y ya entonces debe llevar acento. Hay que identificar qué función está desempeñando, como podemos ver acá, ¿no? Si nos damos cuenta de que estamos refiriendo a personas, sabremos que son pronombres y que por lo tanto no deben acentuarse, ¿vale? Y todas se están refiriendo a personas. Quienes llegaron son personas. Quien hizo la puerta es una persona. ¿Cuál bicho venenoso? Es una persona, ¿no? O sea, como bicho venenoso, ¿vale? Está refiriendo a alguien. Entonces, no habrá que acentuar esas partículas. ¿Se dan cuenta? Espero que alcancen a identificar entonces cómo están haciendo referencia a personas que no se mencionan exactamente o de forma explícita, pero que por el contexto podemos sobreentender. Bien, vamos con la número 5. Ay, perdón. Ok, entonces dice, es la misma exacta oración. Obviamente ustedes nada más tenían que identificar, hacer una comparativa. Esta es más sencilla, ¿no? Porque si se llegaran a encontrar entonces en todas las opciones de respuesta la misma frase, solo comparen las palabras que donde sí se pone y no se pone el acento, ¿no? Entonces, preámbulo, obviamente, ¿qué sucede entre la E y la A? Hay un hiato, ¿no? Entonces, preámbulo. Es palabra esdrújula, por lo tanto tiene que acentuarse. Y ya eso me elimina la posibilidad de que sea el inciso C, ¿no? O tiene que ser A o tiene que ser B en un principio. Redacción, aguda terminada en N, poética, siguen acentuándose, es esdrújula. Se explicó, aguda terminada en vocal. La siguiente diferencia entre la A y la B se presenta en idóneas, ¿no? Que igual que en preámbulo, entre la E y la A sucede una separación, ¿no? Hay un hiato. Y por lo tanto, idóneas es una palabra esdrújula que entonces debe acentuarse. Por eso, justo como ya lo están comentando, la respuesta correcta tiene que ser la A. Esta estaba más sencilla. La 6. ¿Cuál es la complicación en la 6? A ver, que nada más dos personas consideran una respuesta y mal, ¿no? Aparte. Ok, justo, ¿no? A ver, dice el inciso A. No me debía reír porque me acababan de aplicar flúor en la muela, ¿vale? Debía reír son hiatos, ¿no? Eh, débil tónica, la I, de fuerte átona, la A o la E, ¿no? Respectivamente. Entonces, ahí está bien. Pero, ¿qué sucede en flúor? Efectivamente, Morales, como dices, flúor es el detalle en el inciso A. Por ahí algunos llegaron a mencionar el inciso A. Flúor no es un monosílabo, ¿no? Porque, ¿qué sucede entre la U y la O? Un hiato, sucede un hiato. La tónica es la débil.
Entonces, es ese tipo de formación de hiatos que debo forzosamente acentuar para que pueda ser correcto, ¿no? Entonces, ahí está. Flúor debe ser con acento. No decimos fluor. Si la palabra fuera fluor, sería diptongo y entonces sería un monosílabo y entonces no tendríamos por qué acentuar. Pero es un hiato, es una palabra bisílaba. Efectivamente, la respuesta correcta es el inciso B, ¿no? Vigila que el bote no se desvíe, tenemos el yato otra vez, para llegar a la otra margen del río, yato otra vez, ¿no? Entonces, si en este contexto es obvio que estamos hablando de río como curso de agua, ya habíamos mencionado eso en alguna de las sesiones previas y decíamos que ahí río sí se acentúa, porque estamos hablando de el curso de agua, ¿no? De una corriente de agua de forma concreta. Entonces, ahí sí se va a acentuar porque se forma yato. ¿Cuál es el problema con el inciso C? Esta es la última vez que me reúno con el egoísta de mi tío. Exacto, ¿no? Ahí el problema es la palabra egoísta. Justo. Por ahí, te hago una observación, Velázquez, ¿no? La palabra reúno sí lleva acento, ¿eh? Porque sí, efectivamente es grave terminada en vocal. Reúno. Estoy de acuerdo. Grave terminada en vocal. Pero ¿por qué se acentúa reúno a pesar de ser grave terminada en vocal? Porque es una débil tónica, ¿vale? Entonces, ojo, acuérdate de ese aspecto. La palabra reúno si es grave terminada en vocal, pero se tiene que acentuar forzosamente porque tenemos esta cuestión del hiato de débil tónica. Si tienes un hiato con débil tónica, tienes que acentuar obligadamente. Entonces, recuerda que esto no sigue las reglas generales de acentuación. No le importa a Re1 que sea una grave terminada en vocal, él se pone acento, ¿no? Porque está sonando fuerte la U, la débil. El problema es justo más bien la palabra egoísta. Egoísta, ¿no? Tenemos O, vocal fuerte y vocal débil. Lo que decíamos hace un momento con Re1. ¿Cuál es la vocal tónica? La I. Entonces, también es grave terminada en vocal, pero tenemos que acentuar, cosa que no está sucediendo, ¿no? Egoísta, porque se forma este tipo de hiato. Entonces, 4 es B, 5 es A y 6 es B, ¿vale? Bien, chicos. Quito estas, los dejo. Revisando las siguientes, necesito ir por un poco de agua. Igual si ustedes quieren ir por agua, lo pueden hacer adelante, pero mientras pueden ir revisando los que no, de las 7 a la 10, ¿vale? Continuamos en un par de minutitos. Ok, bueno, chicos, vamos a retomar entonces con las 7. Por aquí alguien dice que es el inciso A la respuesta, otros que es el inciso C. Recuerden lo que estábamos mencionando recién, ¿no? ¿Qué dijimos sobre los verbos monosílabos conjugados en pasado? ¿Se acentúan o no se acentúan? No se acentúan, ¿no? Recuerden que dijimos, los únicos verbos monosílabos que se van a acentuar son esos que usan acento diacrítico y dijimos que eran C y D específicamente, ¿vale? De ahí en fuera, al ser monosílabos,
no tienen por qué acentuarse, aunque sean verbos, aunque estén conjugados en pasado. Entonces, aquellos que están considerando que C es la respuesta correcta, está mal conjugar la palabra guió, ¿no? Porque guió es un monosílabo, se forma un diptongo. No es guío. Si yo lo escribiera en presente, sí se acentuaría, porque habría un hiato y entonces la palabra al haber hiato se vuelve bisílaba, ¿no? Entonces, una cosa es guío, ahí sí se acentúa, porque la tónica es la I y tenemos este hiato que obliga a acentuar, pero en cambio, guío, como lo tenemos escrito, es más bien una palabra monosilábica, guío, ¿vale? Tenemos diptongo, ¿bien? Por lo tanto, no se debe acentuar. Entonces, recuerden ese aspecto, no está bien tildar o acentuar monosílabos, aunque sean verbos en pasado. Efectivamente, la respuesta correcta, como muchos lo mencionan, es el inciso A, ¿vale? Porque ¿qué pasa en B? Hay otro monosílabo en B, ¿no? Hay otro monosílabo acentuado, que también es un verbo. Aun cuando lo dio todo, Fermín no logró llegar primero, ¿no? Entonces dio exactamente que en dio, igual, ¿no? Es un diptongo, los dos son monosílabos y por lo tanto no se tienen que acentuar, ¿no? Entonces es la misma característica tanto para dio como para río. ¿Por qué croó se acentúa? ¿Es una palabra monosílaba? Es un verbo, ¿no? En pasado. Pero croó es un monosílabo. No, ¿verdad? Es un hiato, es un bisílabo que termina en vocal y que por lo tanto se tiene que acentuar, ¿no? Entonces la división silábica aquí es croó. Recuerden que dos vocales iguales se separan, ¿no? Al tener dos vocales iguales formamos hiato. Entonces aquí sí puedo acentuar sin ningún problema porque no es un monosílabo, porque es un hiato que me genera una palabra bisílaba. Entonces, croó es la respuesta correcta, ¿no? O bueno, donde viene croó. ¿Queda claro esto? Vamos con la 8. ¿Qué pasa con esta entonces? ¿Cuál presenta una correcta acentuación? Dice el inciso A, es reconocido por haber inventado el pelaúvas, aunque muchos piensan que es un instrumento totalmente inútil. ¿Qué sucede en pelaúvas? ¿No? Es exacto, una palabra compuesta. Recuerden lo que ya hemos comentado. Si ustedes observan una palabra que tiene vocales consecutivas o dos vocales juntas, que ya sea de llamar su atención, ¿no? O sea, que sea una palabra que digan, ah, tengo dos vocales juntas, ahí puede existir un hiato o puede existir un diptongo, sobre todo si les genera duda la palabra, si les genera como un poco de incomodidad, digamos, la palabrita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede entre la A y la U? Pues la U vas, ¿no? La tónica es la U, por lo tanto se forma un hiato. Es el hiato que me obliga a acentuar. Entonces, la palabra pelaúvas se acentuaría, pelaúvas, ¿vale? Entonces, eso es lo que está mal. B, ¿qué tenemos en esta palabrita? En esta oración, perdón, pudimos observar, aunque fugazmente, el eclipse en la capital, ahí no ese es el que, ¿no? Pero bueno, supongamos que dice el eclipse en la capital del país. Fugazmente, ¿no? Es una forma de palabra compuesta que recuerden que hemos dicho que estos adverbios terminados en mente conservan las características de su adjetivo. Entonces, efectivamente, Camilo, y por ahí también los otros compañeros que lo señalan. Fugaz no se acentúa porque es aguda terminada en Z, fugaz, ¿vale? Y entonces cuando le agrego la terminación mente decíamos, no sumamos sílabas. No es como que ahora sea una palabra esdrújula fugazmente, ¿no? Fugazmente sigue siendo una aguda terminada en Z. Esa terminación mente no le genera ningún cambio, ninguna ampliación de sílabas y por lo tanto, si el adjetivo no se tilda, el adverbio tampoco. Entonces no debería llevar tilde ahí. Ya por descarte, pues sabemos que la respuesta tendría que ser el inciso C, donde tenemos... ¿cuál es la palabra ahí compuesta? ¿La identifican? Manda más, ¿no? Específicamente. Entonces, esta palabra manda más es una aguda terminada en S, tiene que acentuarse, ¿no? Todo lo demás, evidentemente, está bien en esa oración. Bien, la 9.
Justo, correcto, bien. La respuesta efectivamente tiene que ser el inciso A, ¿vale? Dice, ya me lo decía mi madre. Decía, pues tenemos hiato, sabemos que se tiene que acentuar. Piénsatelo, ¿no? Ahí justo tenemos dos vocales consecutivas, pero sabemos que la tónica es la E, porque decimos piénsatelo, no piénsatelo, ¿no? Sino piénsatelo. La tonicidad recae entonces sobre la E, es una palabra sobre esdrújula, tiene que acentuarse, es esta cuestión de los verbos a los que le estamos pegando pronombres átonos, ¿no? Y decisión está bien también. En el inciso B me parece que es muy obvio que deme es grave terminada en vocal y que no tiene por qué acentuarse, perdón. Apúntamelo si está bien o apúntemelo, perdón, porque es también sobre esdrújula. Por aquí alguien cometió el error, pero me parece que fue como falta de observación, ¿no? Porque en C, ¿cuál es el problema? La zona arqueológica de la ciudad te encantará, descúbrela, visítala y recomiéndala, ¿no? Efectivamente, la palabra recomiéndala sí se acentúa, pero lo que estábamos diciendo hace un momento, recuerden que hacen mucho esto de em, ponerle el acento en la vocal de al lado. No es un hiato, recomiéndala, es un diptongo, ¿no? Efectivamente. Entonces, si yo lo pronuncio como está escrito, diría recomiéndala, ¿no? Pero es recomiéndala. La tonicidad es sobre la E, es diptongo. Por lo tanto, es la E la que se debe acentuar. Sí lleva acento, pero sobre la E, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión. Todo lo demás está bien, ¿no? Descúbrela, visítala y recomiéndala. Entonces, ojo, atentos, recuerden estos aspectos, estas características. De repente sí les van a poner el acento, pero no en la vocal que es, en la vocal de al lado, ¿no? Entonces, estén atentos a estas cuestiones. Y la 10 que es la última de esta sección de acentuación como tal. ¿Qué piensan de esta? Ok, bueno, efectivamente, como la mayoría lo está planteando, la respuesta tendría que ser el inciso A. Se asió fuertemente de un poste para evitar que se lo llevara la corriente, ¿no? ¿Asió de qué verbo se deriva? Les puse este verbito porque sabía que a muchos les iba a sonar o parecer raro y simplemente por eso no lo iban a elegir, ¿no? De asir, ¿no? Justo, sinónimo de agarrarse, ¿no? Sinónimo de tomar, de agarrar, sostener, etcétera, ¿no? Entonces, asir se escribe con S y ahí simplemente está conjugado en pasado. Existe esa forma verbal, no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, se asió fuertemente. Ahí sobre todo me interesaba que revisaran o que vieran la palabra fuertemente. Recuerden que debe existir algún tipo de relación entre las opciones de respuesta. Si lo notan, pues tenemos fuertemente en A, salvoconducto en B y kilómetro hora en C. ¿No? Entonces, las tres opciones presentan alguna derivación de palabra compuesta, ¿vale? Entonces, fuertemente se deriva de fuerte, ¿no? Como no se acentúa, pues su forma adverbial tampoco. Ahí sí está bien utilizado el adverbio con terminación en mente, ¿no? Que no lleve acento. Correcto, Mora. En el inciso B, salvoconducto. ¿Qué pasa ahí con salvoconducto? Exacto, ¿no? Ahí recuerden que hemos dicho, el primer componente de las compuestas sin guión pierde su sílaba tónica. No va a sonar fuerte en salvo, va a sonar fuerte en conducto, ¿no? Entonces, al sonar fuerte en conducto, es grave terminada en vocal, ¿no? No debería, perdón, acentuarse. Efectivamente. Y en C, recuerden, los dos componentes, cuando tenemos guión corto, conservan su sílaba tónica y su acento, si es que lo tienen, ¿no? Entonces, kilómetro es esdrújula, debería acentuarse cuando está solo. Lo mismo cuando se está estableciendo entonces una relación por guión corto como acá, kilómetro, hora. Entonces, esta expresión de forma compuesta debe obligarme a seguir acentuando la palabra kilómetro, ¿vale? Bien, chicos, ¿queda alguna pregunta o alguna duda en cuanto a las respuestas que dimos de las 7 a la 10? Y en general en cuanto a acentuación, porque ya dejamos de lado acentuación, los siguientes ejercicios son 5 nada más, pero tienen más bien que ver con los usos de grafías, ¿no? Entonces vamos a recordar por ahí algunos aspectos de grafías. Espero que todos hayan tenido los aciertos todos adecuados.
y si había dudas, que lo hayan resuelto mayormente, ¿no? Fugazmente, Nicolás, no se acentúa por la misma razón que fuertemente. No sé si escuchaste ahorita que dije por qué no se acentúa fuertemente. Pero bueno, a ver, recuerda, fugazmente es un adverbio, ¿no? Tienes que recordar eso bien. Si la palabra termina en mente, seguramente será un adverbio, como fugazmente. ¿De qué adjetivo se deriva fugazmente? La pregunta la hago porque espero que la respondas, ¿eh? Y todos, obviamente, también. Exacto, ¿no? Se deriva de fugaz. Vale. Entonces, fugazmente se deriva de fugaz. Ahí nada más tuvo, creo que en la 11 quiso poner Jazmín. ¿A poco ya puedes ver la 11? Ah, sí, es cierto. Era sin la Z. Ahorita ya llegamos a ello, ¿vale? Entonces, por ahí va a haber alguna cuestión de error, evidentemente, pero ahorita llegamos a esa parte. Entonces, volviendo a esta cuestión de lo que su compañera pregunta, fugazmente, les reitero, se deriva de fugaz, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar cómo son las características de acentuación de la palabra adjetiva, en este caso de fugaz. Como les he dicho, la terminación mente es como si no existiera, como si no estuviera presente ahí, como si la palabra solo fuera fugaz, o como si la palabra solo fuera fuerte en fuertemente, o fácil en fácilmente, o rápido en rápidamente, etcétera, ¿no? Entonces, te enfocas en el adjetivo del que se está derivando el adverbio con terminación en mente. Entonces, ¿qué tipo de palabra es fugaz por su sílaba tónica? Es aguda terminada en Z, no se acentúa fugaz. Y como fugaz no se acentúa, entonces tampoco se acentúa fugazmente. Entonces recuerda lo que hemos dicho, los adverbios terminados en mente conservan todas las características de acentuación del adjetivo del que se derivan. Si el adjetivo se acentúa, el adverbio también. Si el adjetivo no se acentúa, el adverbio tampoco. ¿Vale? Entonces, por eso fugazmente no lleva acento, por eso fuertemente tampoco lleva acento aquí en este inciso A. ¿Vale? Bien, borro esto y vamos a la 11. ¿No es aguda? ¿Cuál, perdón? Sí, es aguda, pero termina en Z, ¿no? Por eso no la podemos acentuar, recuerda. Ah, y bueno, ¿no? Obviamente, bueno, da igual, ¿no? Que Jazmín se los haya escrito con la Z, porque pues al principio tenemos Z en todas las opciones de respuesta. Entonces sabemos que ahí no hubo mucho problema, porque todas tienen Z al principio. Pero luego tenemos leñosos, madurez, floración y fragancia, ¿no? Obviamente leñosos tendrá que ser, recuerden, y estas son reglas, ¿no? Específicamente, o sea, realmente existe una regla para determinar por qué leñoso se escribe con S. No es necesario que se aprendan todas las reglas porque algunas cosas son muy lógicas dentro de nuestro pensar como hablantes nativos del español, pues algunas cuestiones en cuanto a grafías resultan muy lógicas o resultan muy intuitivas para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, de repente a lo mejor recordar como reglas así tan concretas para aspectos como tan comunes, diría yo, como la palabra leñoso o leñosa, pues no es necesario. Pero en realidad, ¿no? Ahí la regla específicamente para leñoso es que las terminaciones en oso, osa se escriben con S, ¿no? Eso es lo que se establece en una de esas reglitas y eso específicamente nos dice eso. Obviamente habrá excepciones, pero la gran mayoría de las palabras que terminan en oso, osa se van a escribir con S. Por eso leñosos se escribe también con S, ¿no? Madurez. Ahí tiene que ser con Z de forma concreta, ¿no? Y eso ya nos permite eliminar la posibilidad del inciso B. ¿Cuál es la regla que aplicaríamos ahí para la palabra madurez, ¿no? Pues también existe esta regla específica que nos dice que las terminaciones en es que refieren a sustantivos derivados de adjetivos, como
madurez, porque madurez se deriva de maduro, ¿no? Específicamente, se van a escribir con Z al final, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Floración, que tiene que ser con C, y fragancia, que tiene que ser con C también, ¿no? Entonces, bueno, ahí efectivamente la respuesta sería tal. Vale. Pero vean, ¿no? O sea, este ejemplo nada más se los pongo o se los mencioné todo esto, nada más para que se den cuenta que dentro de todo, pues existe reglas muy concretas o reglas bien específicas que nos dicen por qué se tiene que escribir con cierta grafía la palabra. Les reitero, no es necesario que se aprendan cada una de esas reglas porque hay cosas que para nosotros pueden ser muy obvias y que no generan ningún tipo de duda ni de confusión, ¿no? Pero si a alguno de ustedes se les complica particularmente determinar cómo se escriben algunas palabras, o sea, si tienen serios problemas, digamos, en cuanto al uso de grafías, entonces sí apréndanse las reglas, ¿no? La sugerencia sí sería esa, revisen con detenimiento cada una de las reglas y procuren recordarlas para que cuando tengan dudas sepan exactamente en qué regla pensar y determinar si la palabra se escribe con C, con S o con Z, como en estos casos, ¿vale? Bien, vamos con la 12. ¿Qué pasa aquí? Ok, entonces ahí tenemos otra vez, sobre todo, usos de B y V mayormente, ¿no? Estamos aquí planteando de forma concreta, ¿vale? Recuerden que algunas consonantes se pueden combinar con otras, ¿vale? Algunas consonantes entonces se pueden combinar con otras consonantes y eso va a determinar ciertos usos también. El inciso A dice, el gobierno otorga subvenciones, así como está escrito dice subvenciones, ¿no? Subvenciones a los investigadores, pero la palabra subvenciones o subvención no existe, es subvenciones, ¿vale? Entonces, regla todas las palabras que inician por sub se van a escribir con B, ¿no? Con B de bueno específicamente. Y después, si hay un sonido repetitivo, tendrá que ser con V, porque no puedo agregar W, ¿no? Entonces la palabra subvención se escribe BV, ¿no? Específicamente, ¿vale? Como sucede con la palabra obvio, por ejemplo, ¿no? Tenemos el sonido B y después se vuelve a repetir ese sonido, pero no puedo escribir W, ¿no? Entonces tengo que combinar la B con la V, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Después de los prefijos sub, se sigue con alguna consonante, en este caso con V, porque no puedo repetir, les reitero, la consonante B, ¿no? En el inciso B, obispo se escribe con B de bueno también. No existe la palabra obispo con V, ¿no? Es con B, ¿vale? Que ese es otro prefijo, ob, específicamente. Las palabras que inician por ob se escriben con B, como obispo, como obertura, como oblicuo, ¿no? Así hay muchas palabras, pero es otra reglita específica, ¿no? Las palabras que inician por ob se escriben con B, ¿vale? Y luego absolvieron, que ese es otro prefijo distinto, el prefijo ab, ¿vale? Entonces el prefijo ab, de manera concreta, pues va seguida por alguna consonante, en este caso absolver, absuelto, eh, ab- no, ese es ad, perdón, adyacente sería otro, pero bueno, el punto es que hay muchas palabritas que tienen estas características de que inician por prefijos y aquí es lo que estamos revisando en estos casos, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso C. ¿Puede hacer una notita con respecto a qué? Sí, claro. A ver, vamos entonces a agregar por aquí un par de notitas por lo que estamos comentando. De todos modos, ahorita les voy a recordar cuando terminemos de revisar estos ejercicios de grafías, de todos modos les voy a recordar
cuál es el archivo que ya les compartí antes en los grupos, en todos los grupos que tenemos. Ya les compartí un archivo. Les voy a recordar ese archivo porque vienen de verdad muchísimos ejercicios. O sea, créanme que se pueden llevar meses prácticamente o semanas, no sé a qué ritmo puedan trabajar, pero semanas trabajando con eso, con ese archivo y tiene que ver muchísimo con el uso de grafías. Pero vamos entonces a agregar esto que estamos comentando a manera de notas, ¿vale? Entonces, nota. Vamos a poner las palabras, más bien los prefijos ob y sub siempre se escribirán con B. ¿Vale? Esa sería básicamente como la notita que nos interesaría en un primer momento, perdón. Los prefijos sub, up y up. También vamos a agregar el otro. Entonces, todas estas palabras que inicien con estos sonidos o con estas formas, up, up o sub, siempre se van a escribir con B. No puedo escribirlas con V ni nada parecido, ¿vale? E irán seguidas por una consonante, ¿vale? Y lo pueden observar en estos casos, en los casos al menos que tenemos por aquí de manera concreta, ¿no? Absolvieron, tenemos el prefijo ab y después tiene que venir consonante. Subvenciones, tenemos el prefijo sub y después tiene que venir consonante. No puede venir después la vocal si estoy hablando específicamente de este prefijo sub, ¿no? Y luego ob específicamente, pues igual, ¿no? Bueno, esta a lo mejor la dejaríamos un poquito fuera de la cuestión que estamos mencionando de que después tiene que venir consonante, porque obispo no tiene consonante después, ¿no? Entonces, irán seguidas por consonante. Las dos últimas vamos a especificar para que no nos vayamos a confundir con lo de obispo. Los dos últimos prefijos mencionados, ¿vale? Entonces ahí tendríamos este aspecto. Ahorita podemos ver otros ejemplos de palabras que siguen estas características, pero ahí tendríamos. ¿Qué pasa con la número 13? Claro, aquí a lo que tienen que estar atentos es al uso de la H, ¿no? Ya dice, al intentar apagar, ¿no? No pagar. Al intentar apagar las hogueras de los visitantes, terminaron halagando el llano. Quiero pensar que buscaron, ¿no? Algún significado o que por deducción pudieron haber llegado a una respuesta. Porque claro, a lo mejor no saben qué significa la palabra halagar, pero bueno, más allá de considerar que está mal porque simplemente no conocen la palabra, chequen las otras opciones de respuesta que se estén presentando. A lo mejor en las otras opciones sí conocen con certeza las palabras y ya tendrían más idea de cómo se escriben, ¿no? Entonces, les reitero, hoguera, yo creo que todos estamos familiarizados con esa palabra y sabemos que se escribe con H inicial, ¿no? Halagando o halagar, a lo mejor no tenemos la total certeza, pero no porque no la conozcan, les reitero, consideren que esté mal. Vean las otras primero. B dice, en aquel hueco mi abuelo plantó hortensias azules, su flor favorita. Aquí tenemos la palabra hueco, ¿no? Que sabemos que cuando se usa la H, pues cuando está a inicio de palabra un diptongo hue o ye, ¿no? Específicamente. Y esa es otra regla, ¿no? Es una regla de forma concreta. Entonces la podemos también agregar aquí, que es una regla recurrente, ¿eh? Al menos con respecto al uso de la H, sí lo he notado, no sé si ustedes, pero he notado que es una regla bastante recurrente en cuanto al uso de la H. Se escribe H, se salió en mayúsculas. Entonces vamos a poner, se escribe H a inicio de palabra cuando inicia o cuando ésta inicia con diptongos ue o ye, por ejemplo, ¿no? ¿Qué palabras pueden pensar con estas características de forma concreta? Huevo, hueco, hueso, ¿no? Hielo, hiel, también ya, por ejemplo, ¿no? Me faltaba por ahí.
que sucede con el diptongo hiato específicamente, ¿vale? Entonces, son reglas específicas, son reglas muy concretas. Entonces, si ustedes ven estas formas a inicio de palabra o estos diptongos ue, ye o ya, sabrán que debe iniciarse con H forzosamente. Ah, huérfano también, exacto, ¿vale? Entonces, ahí tienen ya varias palabras en las que podrían pensar, pero esa sería la regla concreta, ¿no? En cuanto al uso de la H, ¿vale? Como llenar de agua un lugar y usanza es como de moda. Exacto, ¿no? Justo, correcto, Acevedo. Bueno, ahí tenemos una primera reglita. B, estábamos en el inciso B. Mi abuelo plantó hortensias, ¿no? ¿Cómo escribimos hortensia? Pues la palabra hortensia se escribe con H inicial. ¿De qué palabra creen que se puede derivar hortensia? Piensen en otras palabras que tengan esas formas al inicio de palabra. De hortaliza, ¿no? Entonces ustedes también pueden, justo, ¿no? Pueden ir generando esas relaciones o pueden ir generando esas conexiones, aunque no estén seguros, pero procuren pensar, sé que existe esta otra palabra, que sí sé cómo se escribe, que tiene un inicio muy similar o el mismo inicio que esta otra, y entonces eso debe ser un patrón recurrente. Entonces, si lo piensan, podríamos considerar que las palabras que inician por ort específicamente se van a escribir con H, ¿vale? Entonces sucede con hortensia, sucede con hortaliza, sucede con hortelano, ¿no? Entonces son algunas palabras que podríamos relacionar con esa forma de escritura y todas ellas se escriben con H porque guardan el mismo inicio con RT, ¿no? Ort específicamente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está alguna cuestión que ustedes pueden ir relacionando para determinar algunos aspectos en cuanto al uso de grafías. Entonces, claro, hortensia se debe escribir con H y entonces eso está mal, ¿no? Se dice, lleva zapatos con hebillas, tal como se hacía a la vieja usanza, ¿vale? Usanza, ¿a qué les suena? ¿De qué creen que se deriva? ¿Qué palabra está implícita al principio? Uso, ¿no? Efectivamente. ¿Y uso se escribe con H? Pues no, ¿no? Entonces, si uso no se escribe con H, ninguna de sus palabras derivadas se va a escribir con H. Entonces, usanza no lleva H, usuario no lleva H, eh, bueno, ya dijimos uso, son en las que puedo pensar en este momento que se puedan derivar y relacionar con la palabra uso, ¿no? Entonces, todas las derivadas van a escribirse de la misma forma. Entonces, esa es otra nota que podemos agregar por acá, ¿no? Pensemos entonces que las derivadas de una palabra, las formas derivadas de una palabra conservan las mismas características o las mismas grafías. Como decíamos hace un momento con hortensia, hortelano, hortaliza, ¿no? Entonces las formas derivadas de una palabra conservan las mismas características gráficas. Hay excepciones, claro está, ¿no? Entonces, ¿qué excepciones podemos plantear? Resulta que con respecto a la H, hay cuatro palabras que no cumplen con esto que estamos mencionando y lo vamos a agregar aquí mismo. Estamos diciendo que las formas derivadas de una palabra conservan sus mismas grafías, ¿no? Al principio, sobre todo, lo podríamos pensar de esa forma. Pero resulta que hay cuatro palabras que se escriben con H, pero que sus derivadas la pierden, ¿vale? Y ahorita vamos a comentar por qué la pierden. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero por si se les ha olvidado, ¿no? Entonces, aquí existen excepciones como con las palabras hueso, hueco, justo, huevo y huérfano, exacto, ¿no? Y les reitero, esto es una regla, ¿no? Es una regla concreta que tiene que ver con usos de H. Entonces, donde las derivadas de estas palabras pierden la H, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué palabras se derivan, creen ustedes, de hueso? Pues de ahí se deriva óseo, que sabemos que se escribe sin H, de ahí se deriva osamenta, que sabemos que se escribe sin H, de ahí se deriva
osario, perdón, que es un conjunto de huesos. Entonces, hay varias palabritas, ¿no? Entonces, las palabras que se derivan de hueso no van a llevar H. Y les acabo de mencionar algunas. Las palabras que se derivan de hueco tampoco. Y ahí aparece una que ha venido ya en sus últimos exámenes que hicieron de admisión. No sé si en el de Toluca o en el de la Naval, pero venía la palabra oquedad, ¿no? Entonces, oquedad se deriva de hueco, pero pierde la H, ¿no? Entonces, ahí piensen en ese aspecto. Oquedad se deriva de hueco, entonces la H se pierde. ¿Qué palabras se derivan de huevo? Se deriva ovario, ovíparo, ovocito, etcétera, ¿no? Entonces, óvulo. Entonces, todas estas formas se escriben sin H. Y de huérfano, orfandad, orfanato, orfanatorio, orfanidad, hay muchas también, ¿no? Entonces, igual, todas estas se escriben sin H. Queda claro esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la palabra orfandad en su examen escrita con H o la palabra oquedad escrita con H, eh, pues sabrán que se derivan de estas cuatro formas que mencionamos y que la H se debe perder, ¿sí? ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esto? Entonces, ya por descarte, como mencionamos que hortensia se debe escribir con H y que usanza se deriva de uso y que no debería llevar H, pues sabemos que la respuesta correcta es el inciso A. Y la palabra aquí, halagando o halagar, pues es una palabra que puede funcionar como, ¿cómo se llaman estas palabras que suenan igual pero se escriben diferentes? ¿Se acuerdan? Tenemos halagar con H y halagar sin H. Homófonos, ¿no? Efectivamente. Entonces, existen estas dos formas. Las vamos a escribir también por acá. Entonces está halagar con H y halagar sin H. Son palabras homófonas. Halagar con H es, pues, dar halagos, ¿no? Como decir cosas que engrandezcan a la otra persona, ¿no? Ese tipo de aspectos, exacto, admirar. Lo podemos poner como sinónimo de admirar específicamente. Y halagar sin H refiere a llenar de agua un espacio, como si habláramos de hacer lagos de alguna forma. Inundar, exacto. Bien. Entonces, inundar, llenar de agua, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Y ya conociendo estos significados, pues tenemos un poco más de certeza que la respuesta tiene que ser el inciso A. Bien, entonces quedamos que 11C, 12C, 13A. ¿Tenemos alguna duda extra o comentario en cuanto a lo que hemos mencionado hasta ahorita en esta serie de preguntitas en cuanto a grafías? Voy a quitar esto que tenemos en notas en rojo por si necesitan agregarlo, por favor, hagan una captura o tomen una foto porque se va, ¿no? Para que podamos cambiar o poner las dos últimas preguntas. En la 12 me perdí. En la A debería decir subvenciones. Exacto, en la A debería decir subvenciones, ¿no? Que era lo que les ponía aquí en la nota. Los prefijos ab y sub van seguidos después por una consonante, no por una vocal, y eso debe ser algo que llame su atención. Entonces, claro, subvención, falta ahí la V, ¿no? Aparte tenemos dos veces el sonido de B, ¿no? Subvención. Entonces, si tengo dos veces el mismo sonido, lo tengo que representar con las dos grafías que pueden producirlo, ¿no? Como sucede en obvio, como sucede en este caso subvención, ¿no? Tenemos que usar una y la otra, ¿vale? Bien, borro ya esto y vamos a las últimas. ¿Qué pasa con la 14? ¿Cuál presenta una correcta escritura? Ok, efectivamente. Esta está fácil, creo, ¿no? Esta yo creo que no es nada complicada. Efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso C, que otra de las secuencias que suele aparecer de forma consecutiva en sus exámenes es esta secuencia de XC o SC o CC, ¿no? Entonces recuerden que ese es otro aspecto
si les interesa como desarrollar habilidades específicas en cuanto a determinar cuándo uso doble C, cuándo uso XC o cuándo uso SC, en el archivo que ya les compartí, ahí pueden encontrar todas estas reglitas, ¿no? O por su cuenta también buscar en internet algo que puedan encontrar por ahí, ¿no? Entonces, les reitero, yo les sugeriría como nota que revisen las reglas de combinaciones consonánticas, que son CC, SC y XC. Si se acuerdan de alguna otra combinación consonántica que venga recurrentemente en su examen, me lo dicen y lo podemos agregar. Pero sobre todo en cuanto a estas, suelen ser estas tres, ¿no? CC, SC y XC. Y justo, pues es la forma correcta en el inciso A. Para alcanzar la excelencia, es importante no dejar en el camino la constancia, ¿vale? Entonces, ahí excelente, obviamente, ¿no? Si tengo dudas, puedo pensar en otras derivadas, como decíamos, excelente, excelencia, bueno, son las que podemos pensar de forma más obvia que comparten, pues, un origen, ¿no? B dice, el juez ha autorizado la exención de las multas a las que el político se había hecho acreedor. Pensemos, ¿de qué palabra se derivaría exención? De exentar, ¿no? Exención entonces se deriva del verbo exentar. Y el verbo exentar lo escribimos con XC o solo con X. Pues evidentemente solo con X, ¿no? Efectivamente. Em, yo leí que se escriben con X las palabras que inician con ex o exe. No todas, o sea, obviamente sí, muchas, pero hay excepciones, Velázquez, ¿no? Efectivamente sí es una regla, pero como les he dicho, ¿no? Muchas de las reglas de grafías, a lo mejor sus complicaciones van en torno a que suele haber varias excepciones de repente. Entonces sí, es una regla válida, pero no significa que absolutamente todas las palabras que inician por ex o por exe se tienen que escribir con X, ¿no? Puede haber alguna cuestión pequeñamente variable y tiene que ver también con la pronunciación, ¿no? Eh, pero bueno, ya lo podemos ahorita revisar en un momentito más, que les voy a mostrar lo que les estoy comentando. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Les decía, exención se deriva de exentar y exentar solo se escribe con X. Lo podemos escribir también por acá. ¿Vale? No de exentar, perdón, de eximir, quiero decir. No sé por qué estaba pensando en exentar, pero de eximir. Eximir es lo mismo que perdonar, ¿no? Entonces una exención es como un perdón, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Y el inciso C, los granos excedentes han permitido que la población enfrente el frío invierno, perdón. Excedente, pues se deriva de exceder, de exceso, de excesivo, o sea, está relacionado con todas estas palabras. ¿Y cómo escribimos simplemente la palabra exceso? Con XC, ¿no? Efectivamente. Entonces, si exceso se escribe con XC, sus derivadas conservan esa XC, que es lo que estábamos comentando hace un momentito. Entonces, aquí a excedentes le falta una C para que pudiera ser correcto. Y vamos con la última que tiene que ver más con usos de Z, ¿no? Que también son ahí algunas cuestiones que suelen aparecer en sus exámenes. Bien, efectivamente, ¿no? Acá la respuesta correcta tiene que ser el inciso B. Quienes lo conocen lo califican como un hombre arrojadizo y valiente. Resulta que hay una regla que nos indica que las terminaciones en iso se pueden escribir con S, como preciso, como conciso, entre otras. Pero también hay otro grupo de palabras con terminación en iso que se puede escribir con Z, ¿vale? Entonces, arrojadizo es una de ellas, ¿no? Entonces, arrojadizo, enfermizo, son adjetivos, si se dan cuenta. Los adjetivos que terminan en iso se escriben muchos de ellos con Z. Enfermizo, arrojadizo. eh, ¿Qué otras pueden pensar que tengan esta característica? Rojizo. eh, bueno, son en las que puedo pensar en este momento, ¿no? Pero evidentemente existen varias. Y luego en el inciso C, las suelas de las botas se han desgastado tanto que ahora tienen agujeros. Suelas
tienen que ver con suelo, ¿no? O sea, es algo que se pone sobre el suelo. Entonces, si suelo se escribe con S, pues suela, que tiene relación con esa palabrita, se va a escribir también con S de forma concreta. Entonces, ese es el error en cuanto al inciso C. Entonces, ojo, preciso es con S y suela también es con S. Entonces, otra recomendación para estudiar grafías sería lo correspondiente a la S y a la Z, ¿no? Que complementa un poco a lo de la C también, porque pues obviamente S, C y Z guardan o pueden producir los mismos sonidos en algunos contextos. Bien, entonces 14 dijimos que el inciso A y 15 dijimos que el inciso B. ¿Queda alguna pregunta en cuanto a estas dos últimas? Ok, entonces como pueden notarlo, es cuestión de que practiquen, ¿no? De que ustedes practiquen. Como ya les he dicho, pues no podemos detenernos a revisar todas las reglas con detenimiento durante los seminarios, porque pues de pronto a lo mejor necesitamos más tiempo para revisar aspectos que tienen que ver con puntuación, que será lo próximo que iniciemos, o con textos o con otros aspectos, ¿no? Otras cuestiones de manera concreta. Entonces, yo los invito, chicos, chicas, a que de verdad revisen. Pueden hacer búsquedas en internet, pueden buscar ejercicios de grafías, pueden buscar reglas de uso de la H o ejercicios de grafías de la H, de estas combinaciones consonánticas que tenemos aquí como CC, SC, XC, etcétera, ¿vale? Entonces, son aspectos muy básicos que con una búsqueda pueden llegar a arreglar y practicar, ¿no? Obviamente no se van a encontrar con opciones de respuesta como ustedes lo encuentran en sus exámenes, pero con que sepan cómo se escribe la palabra y con que sepan estas características o reglas de uso que existen para las distintas grafías, con eso es suficiente en realidad. No necesitan ver toda una oración, simplemente necesitan ver estos aspectos de usos de grafías concretos, ¿vale? En palabras específicas. Voy a borrar esto y les voy a recordar, que justo lo tengo acá, el archivo que ya les había compartido para que lo revisen, porque les digo que ahí hay muchos ejercicios. No es este, es este. Bien, si ubican este archivo, ¿no? ¿Se acuerdan que ya se los compartí? Está en el grupo de Classroom, por si de pronto lo olvidaron, lo pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces, búsquenlo porque les va a servir de mucho, pero de verdad les va a servir bastante, bastante, bastante. Y en su momento, pues ya les mostré, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos varias palabras que llevan C, que llevan Z, o que, bueno, sobre todo nos interesa en este caso C y Z, ¿no? De manera concreta. Eh, pero sí, este archivo desde el principio, desde las primeras páginas, lo que hace es plantearles los usos de grafías y les pone ejercicios, ¿no? Ejercicios que tienen que ver con ciertas reglas de manera concreta. Obviamente implica que ustedes, para que puedan aprovechar este recurso, busquen, se echen un clavado, estén revisando qué hay, qué tiene el libro, qué les sirve, cómo lo pueden aprovechar y tal, ¿no? O sea, hagan de cuenta que tienen que hacer una investigación y ni tanto, ¿no? Porque ya tienen el material. Simplemente chequenlo con detenimiento y vean qué es funcional para ustedes o dónde viene aquello que les puede servir, ¿no? Me parece que de B y V no hay preguntas como tal. Ya hemos establecido antes cuáles son las grafías que particularmente interesan. Entonces, yo me saltaría un poco la cuestión de B y V y me iría directamente a cuestiones de C, de S, de Z, ¿vale? Y entonces aquí pueden encontrar, como les decía, pues varias reglas, ¿no? Varias reglas que tienen que ver con estos usos de forma concreta. Y vean, todos estos son ejercicios, ¿no? Hasta les ponen palabras que son homófonas con sus significados. Sí, está en todos los grupos. En los tres grupos que tenemos, ahí está el archivo. Nada más quiero encontrar, vienen ejercicios de refuerzo. Ustedes tienen que completar nada más algunas palabras o algunas grafías para determinar lo que está bien. Pero sí, hay muchísimas. Aquí empezamos, más o menos. Ah, ¿se acuerdan lo que les decía, no? De los prefijos hace un momento. Estábamos hablando de los prefijos at, el prefijo sub, el prefijo ob, y que les estaba comentando
que se caracterizan sobre todo por ir seguidas de una consonante, ¿no? Van seguidas de una consonante particularmente y son reglas, ¿no? Son reglas muy concretas de manera específica que pueden ir ahí revisando. Yo les sugiero que si se les complica, entiendo que a muchos se les complica la cuestión de la H, entonces les sugiero que revisen esta cuestión de la H con terminación en ción o con terminación en xión, con doble C, cuáles son esos contextos, ¿no? En qué contextos pueden escribir doble C específicamente y cuándo solo una C. Y bueno, déjenme nada más, les muestro para la H, porque entiendo que es como una de las reglas que más, o grafías que más se les complica. Y para que ahí revisen las que estábamos comentando hace un momentito. Bueno, por lo pronto, si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta en cuanto a esto que acabamos de revisar, en cuanto a grafías, pues podemos empezar a dedicar ya un poquito de tiempo a cuestiones de puntuación. Vamos a iniciar justo con aspectos de puntuación. Ah, por aquí me preguntaban que si veremos relaciones semánticas. No vamos a ver la definición de conceptos, o sea, porque ya saben ustedes que es un sinónimo, ya saben ustedes que son homófonos y tal, pero lo que sí podemos hacer es más bien agregar ejercicios con respecto al tema. Entonces, sí, vamos a hacer algunos ejercicios que tengan que ver con identificar sinónimos y antónimos de algunas palabritas que a lo mejor han sido recurrentes en sus exámenes, algunas que sean poco comunes y que a lo mejor les sirvan para ampliar un poquito su vocabulario. Entonces, más que revisar conceptos, de la misma forma en la que estuvimos hablando ahorita de grafías, vamos a hablar de sinónimos y de antónimos, o en general de relaciones semánticas, ¿no? De esa misma forma, a través de ejercicios e ir comentando algunas cuestiones que sean de importancia, como lo hicimos acá, en cuanto a las últimas 5 preguntas de este archivo. Pero ya será cuando estemos haciendo el ejercicio de puntuación, ahí mismo les agrego preguntas sobre relaciones semánticas, ¿vale? Bueno, justo aquí está, en cuanto a la H. Entonces, si les interesa revisar específicamente usos de H, es a partir de la página, aquí, de la página 107, ¿no? Y entonces nos ponen ahí las distintas reglas de forma concreta y una serie de ejemplos y una serie de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, lo que ya comentábamos hace un momento, escribe palabras, la H, ¿no? Se escribe con H las palabras que empiezan por ya, ye, we o wi, ¿no? O sea, que son estos diptongos que decíamos, los diptongos ya, ye, we o wi. Y nos ponen algunos ejemplos. Nos dice también que se escribe con H verbos que tengan H el infinitivo y formas de los mismos. O sea, si hay un verbo que se escribe con H, pues todas las formas derivadas van a conservar esa H, ¿no? Y nos pone acá holgar y todas las formas derivadas de ese verbo van a conservar la H, como ya decíamos, ¿no? Holgado, holgazán, holgazanear, holgura. Entonces se escriben con H todas estas. Lo que decíamos también hace un momento, hueco se deriva de esta palabra oquedad, pierde la H. Las que se derivan de hueso también, de huevo y de huérfano. Y así tenemos varias de las reglitas de forma concreta en cuanto a los usos de H y pueden ustedes ir revisando ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si la palabra empieza con también se escribe H como humanidad, húmero, humilde, etcétera. ¿Vale? Entonces, a partir de la página 107, pueden buscar estas reglas, pueden irse aproximando a ellas y determinar, ¿no? Cuáles son las que necesitan estudiar más y hacer los ejercicios necesarios, ¿no? Y ahí tenemos otros prefijos que se escriben también con H de forma concreta, como ern, olg, oj, etcétera. ¿Vale? Entonces, son cosas que ustedes pueden ir revisando por su cuenta o que tendrían que ir revisando por su cuenta, porque pues si dedicamos como tiempo a estos aspectos, nos llevaría bastante. Aquí tenemos la palabra vihuela, que es una que ya les ha salido antes, ¿no? Alcahuete, de pronto, si conocen esta palabra o la llegaran a encontrar, también sabemos que se escribe con H, porque vean, ¿no? Tenemos el diptongo finalmente, el diptongo hue en alcahuete, en vihuela, en adehuela, en cacahuete, dice acá, aunque sabemos que es cacahuate. Bueno, entonces ya les digo, revísenlo a partir de esta página 107 y vienen también una serie de prefijos del griego que se escriben igualmente con H. Bien, bueno chicos,
Si no hay nada que agregar en cuanto a esto de las grafías, les reitero, ya tienen este archivo. Se los dejé, de hecho, en todo lo que les subí de la tercera vuelta de seminarios. Recuerden que llevamos cuatro, ¿no? Entonces fue en la tercera vuelta de seminarios que les dejé este archivo. Ahí lo pueden encontrar si es que no lo han descargado ya, ¿vale? Para que lo tengan ahí de forma más concreta referido. Bueno, les dejo de compartir esto y aprovechamos esta